La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanas y mis hermanos que siempre están en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras en diferentes países, en diferentes lugares. Y eso es algo muy hermoso, que podamos tener ese interés por edificar nuestras propias vidas espirituales, porque en verdad tenemos el privilegio de una dependencia de nuestro Dios, poder depender de Dios como un estilo de vida. Y eso quiero enfatizar siempre, que el plan de Dios es perfecto. Todo lo hizo y lo creó para Él tener una morada en nosotros, vivir en nosotros. Todo tiene un propósito. Sí. Hoy veía un ejemplo de una persona que decía: si tú haces una casa y no la habitas, ¿de qué sirve ver edificado esa casa? El propósito es habitarla y disfrutarla. Bueno, así veo yo el plan de Dios en tu vida y en mi vida, que Él edificó, creó, hizo, formó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para habitar en Él. Y pues eso es algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas, tener siempre en nuestro corazón esa realidad. Hoy tenemos que tomar en cuenta la razón, motivo por la cual muchas personas no están viviendo el propósito de Dios. Y los que lo están haciendo, lo que lo están disfrutando, de una manera u otra comparten su testimonio, y en verdad es algo que es una bendición de Dios, de cada uno de parte de ellos, para los que los escuchan. Por eso quiero enfatizar que hay muchos buenos ministros, hay excelentes hermanos que realmente han creído en depender totalmente de Dios, y la dependencia de Dios trae una gratificación maravillosa. Por ejemplo, en lo natural nosotros no podemos comprender o entender las culturas, las costumbres, las tradiciones que se vivieron hace 2000 años, en el tiempo cuando Jesús vino a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó términos lingüísticos o maneras de comunicarse de una manera tan usual como la palabra evangelio. El evangelio, la palabra evangelio, si usted lo busca en la Biblia, se va a dar cuenta que es buenas nuevas, las buenas nuevas del evangelio. Y había otros personajes en aquel tiempo que utilizaban la palabra evangelio para decir: esta es la buena nueva. Pero de repente llega Jesús y dice: este es el evangelio del reino. Y como quiero dejarte saber que como entendimiento, muchos no le dan crédito a Jesús, porque no se entienden los términos, no se entiende la cultura
la manera como se vivía en ese tiempo. Hoy en la mañana meditaba que ese es un argumento, porque hemos querido ¿cómo podríamos decirlo? Hemos querido entender más que creer. Y eso ha sido un atraso enorme en muchas personas que tienen ahorita 5, 10, 15, 20, 25 años dentro de iglesias evangélicas y sin embargo no saben depender de Dios, no saben vivir y disfrutar lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo hacen con una combinación de ideas y psicológicamente se han habilitado para quitar de ellos la condenación en cierta parte, porque yo me doy cuenta cómo existe el círculo vicioso de que mientras estemos en este mundo vamos a estar cayendo y vamos a estar luchando y vamos a estar batallando y eso es algo que ya se aceptó dentro de organizaciones cristianas. Inclusive se menciona dentro de las iglesias y en los púlpitos por testimonios, ¿no? Hermanos, ayúdenme a orar porque estoy pasando por esta prueba. Y aparentemente se ve muy humilde lo que se está haciendo, pero realmente lo que está sucediendo ahí es que ya se creó una atmósfera y un ambiente que no es la atmósfera de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una realidad, y vuelvo a la realidad de que por querer entender las cosas de hace 2000 años, querer entender la cultura, la política y todo eso que trajo consigo una manera de comunicarse y expresarse, fue algo que muchas personas no creen en la palabra de Dios. Saben lo que dicen, pero no creen en la palabra. Y eso es un fenómeno que es muy genérico en muchísimas personas. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por eso veo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, lo lindo, el amor de Dios en nosotros. Que aquel que recibe a Cristo tiene una seguridad de que ahora deja de razonar las cosas que son y creer con el corazón que entró a un reino espiritual. Por eso Jesús dijo: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, las buenas nuevas del cielo están aquí y vinieron aquí para quedarse. ¿Por qué? Porque venía dando un cumplimiento al objetivo del Padre. Recuerda ahorita el ejemplo que usamos. Nadie construye una casa para dejarla ahí nomás quieta y no usarla, ¿no? La mayoría que construye hogares lo hacen para habitarlos en lo más normal y lo más sencillo, pero también existe el mercado, las personas que hacen casas para venderlas, pero ¿quién las compra? Alguien que las quiere habitar. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, llegó un momento donde dijeron: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestras circunstancias. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esta semejanza es algo extraordinariamente impactante. Un día vamos a hablar sobre la semejanza que tenemos a fondo, pero sin querer queriendo sucedió lo que ha sucedido en equipos aéreos, en los aviones, ¿no? Por ejemplo,
cuando se viaja de un continente a otro continente en avión y se llega a descomponer el sistema se podría decir, el sistema que guía automáticamente el avión, se pone el punto de salida al punto de partida. Entonces ya hay dos puntos definidos, inicio y final. Pero si se llega a descomponer ese sistema, o se llega a mover una décima, ¿sí?, al final de 15 horas de vuelo, ¿sí?, estás en otra parte completamente, te perdiste. ¿Por qué? Porque hubo un problema en el sistema podríamos, ¿cómo se llaman esos? Brújulas anyway, pero sí creo que sí me di a entender. El punto aquí que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un punto de partida, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el origen, cuando Cristo gritaba, cuando Juan el Bautista gritaba, arrepintaos y bautizaos, porque el Salvador ya había llegado. Desde Juan el Bautista lo gritó, Jesús lo gritó. Ahora ahí viene lo que podemos aprender y que podemos aplicar. ¿Qué podemos aprender y podemos aplicar? ¿Cómo aplicar la realidad y la vida que Dios nos dio para depender de Él completamente? Miren, veamos esto, hermanos. El hombre creado conforme a la imagen, hecho conforme a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios, por Dios, se crió con un propósito. Él no quería que habitara en el hombre lo que habita ahorita en el hombre que no tiene a Cristo. ¿Sabe qué habita en el hombre que no tiene a Cristo? Tiene una influencia del poder satánico en la persona. Dice la Biblia que todo aquel que no tiene a Cristo está bajo el maligno, ¿sí? Y ahí entramos a la dimensión espiritual, te guste o no te guste. Por eso vemos que todas las personas que no tienen el temor, que no tienen a Cristo, número uno, y aquellos que no tienen el temor de Dios, aunque le conozcan a Dios, no tienen temor de Él, que se han puesto un precio por el dinero, por la fama y por tantas cosas que existen. Y muchos no son de a de veras, son imitación, son falsos. Se hacen pasar por, pero no son, ¿sí? ¿Por qué? Porque están siendo y operando bajo un plan que el maligno tiene para, en estos tiempos, frenar la vida que Dios diseñó. Eso es lo que él hace, pero ¿qué hace Dios? ¿Tú crees que Dios está con los brazos cruzados? No, siempre ha tenido un remanente. Y ese remanente que Dios ha tenido es un remanente poderosísimo. ¿Por qué? Porque pues es exactamente como Jesucristo. Cada hombre que genuinamente ya ha tenido esa experiencia de moverse en las cosas que son del reino de Dios, en las cosas espirituales de Dios, es un hombre muy poderoso. Y poco a poco van desarrollando, el hombre espiritual va desarrollando ese potencial enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, nos compartía nuestra hermana Élica un testimonio de lo que es la oración en la iglesia. Y eso fue para mí muy grato, que escuchar un testimonio de ese calibre, porque hace mención en una parte ahí donde en un momento dado que ella experimentó, tuvo un don de lenguas que no es la lengua de edificación.
porque la Biblia habla, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero hay otros dones de lenguas, como el don de interpretación. Ese es otro don de lenguas, pero son lenguas. Pero también hay otro don de lenguas que es literalmente ir y pegarle a algo de la dimensión espiritual que está obstruyendo algo que está dentro de los planes de Dios. Y Dios usa personas que se prestan. En este caso, mi hermana fluyó en ese don, porque dice que antes de que se manifestara ese don, ella tuvo un coraje, tuvo una fuerza, y que en cuanto empezó a orar en esas lenguas, Dios habló a ella y le dice, le mostró como cuando en los lugares rurales se sacrifican las gallinas. No es como en las compañías que procesan el pollo o la gallina. En los lugares rurales, cuando se vive allá y quieren comer gallina, quieren comer pollo, agarran a uno y le dan vuelta y le cortan la cabeza, o sea, y dice que así percibió ella que lo que estaba pasando, pues fue desarraigado. Pero ahí ella, afortunadamente, y le doy gracias a Dios, porque alguien fluyó en un don que operó y radicalmente hizo algo en la dimensión espiritual que beneficia a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se lleva a cabo con aquellos que están dispuestos a ser usados por Dios a la manera de Dios. Entonces vemos la necesidad de fluir en los dones, porque los dones fueron dados a la iglesia con propósitos de que nosotros tuviésemos, ¿sí?, ese regalo maravilloso. Hermana, hermano que me está escuchando, quiero invitarlo a que tenga en su corazón la importancia de creer con el corazón, porque creer con el corazón destruye las culturas que no entiendo, que sucedieron hace 2000 años, la manera de cómo procedieron, las políticas, las estrategias que el diablo ha hecho durante tantos años, sino que me enfoco literal, así directamente, a creer con el corazón. Hay muchas personas escuchando mensajes que son buenos, de la palabra de fe principalmente, la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, etcétera. Pero aquí existe un fenómeno que obstruye el conocer la verdad. ¿Por qué? Porque si se conoce la verdad, pero no se revela la verdad, ¿sí?, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no existe el aceptar en este momento la realidad de Dios. Estoy leyendo aquí y voy a compartirte que nos puede servir para argumentar lo que estoy hablando de cómo vivir. Y sí podemos vivir la vida que Dios nos da de esta manera, de la manera poderosa y victoriosa. Por muchos años yo pensé que, pues como muchos, ¿no?, por vivir religión, más allá del sol, o sea, yo pensaba que eso es hasta que uno se muriera y se fuera al cielo. Pero he descubierto que no, es aquí en la tierra, mientras tú estás aquí en la tierra. Dios quiere operar en tu vida. Fíjate, nada más piensa en esto. Los cristianos se quieren ir al cielo, y el autor del cielo, el creador del universo, el Dios vivo, fíjate qué tremendo es esto, ¿no?, quiere morar en nosotros, quiere moverse en nosotros aquí en la tierra.
Entonces, ¿de dónde salió que la gente cristiana se quiere ir al cielo para disfrutar del cielo? En la interpretación que le dieron a todo. Ahora, no estoy negando que la Biblia no habla del cielo, no estoy negando que el futuro de nosotros, ¿sí?, vamos a tener un tiempo en el cielo, pero para eso Dios tiene ahorita el único que puede acabar con todo lo que está sucediendo dentro del mundo, porque Cristo nos dio la redención, perfecto, y le doy gloria a Dios por la redención. Morimos con Él y resucitamos con Él. Pero estamos viviendo una condición muy pobre y muy triste. ¿A cuál es? Lo que está sucediendo en la vida cristiana. Hay una competencia entre líderes. Ya no te invitan a conocer a Cristo, te invitan a conocer su iglesia. O sea, what happened? ¿Qué pasa? Y si usted me está viendo y me está oyendo, pregúntese usted mismo, ¿realmente estoy viviendo la vida cristiana correctamente? Porque la vida cristiana es Cristo en nosotros. Vosotros sois templo. Y Dios quiere moverse a través de nosotros. Y es así que Él lo va a hacer a través de ti, a través de mí. Mira lo que dice la Escritura en el libro de... en tercera de Juan, ¿sí? En el capítulo 3 de Juan, porque hay más que, en el libro de tercera de Juan, y el capítulo es más que uno, por los que no saben, es un solo capítulo. El versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Andar en la verdad es que el autor de la verdad vive en ti. Y estoy leyendo en segunda de Juan, que también es un capítulo, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vea bien, no que saben la verdad, han conocido la verdad. ¿Y quién es? Cristo en nosotros. Esto es una explosión, hermanos. Es tiempo de saber que vivir la vida de creyente es hermoso, es precioso, es lo más hermoso que puede haber. Dios diseñó esta vida y nos pintaron un cuadro, ¿sí?, sin darnos cuenta, sutilmente, psicológicamente, ¿sí?, que seguir a Cristo es duro. Tienes que tomar la cruz y seguirle, hermano, y a enfrentarte a todo lo que el diablo quiera hacer contigo mientras tú caminas en este mundo. ¿Y dónde quedó Dios en tu vida? El diablo sí, Dios no. O sea, Cristo ya pagó. ¿Y qué es tomar su cruz y seguir? ¿Qué representa la cruz? ¿No es acaso muerte? Claro. ¿Y qué no está hablando de vida aquí, en lo que estoy leyendo? A los que conocen la verdad. Si tú conoces la verdad, tú has muerto. Si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo. Entonces tú vives una vida nueva totalmente. Quiere decir, cuando tomas tu cruz,
no se te olvide que estás muerto en la carne y vivo en el espíritu. Oye, pastor, pero ¿qué pasa cuando cometemos errores? Bueno, no todos desarrollamos la renovación del alma de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo. Pero lleva tiempo cuando estás en el lugar correcto, escuchando lo correcto y viviendo en lo correcto. Y la perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas gentes quieren saber nomás y saber cómo se comporta. Inclusive están en oración y abren el ojo a ver cómo se comporta el otro para imitarlo. Eso no es cristianismo. Es tristeza. A mí me da tristeza eso. En el sentido de que autoengañarse. Ya ni el diablo se mete. Son las mismas personas que les gusta, ¿no? Todo tiene consecuencia. Todo. Toda acción provoca una reacción, mala o buena. Y yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Por eso te digo, es indispensable. El que ama a Dios genuinamente no tienes que andarlo correteando, ni diciéndole, ni convenciendo. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de esta situación que pasaba en la iglesia en aquellos años, dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar absolutamente a nadie. Pero el que es inteligente, el que es sabio, el que es entendido, se aplica y dice: no, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad tan maravillosa? Yo puedo vivir aquí en la tierra poderosamente, sí. Y estas señales seguirán a los que creen. Eso es poder. Y ese es poder de Dios. Esto no es poder de cualquiera. No, es poder de Dios. Así que, hermano que me está escuchando, lea en 2 de Juan la palabra de Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice el versículo 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces, si la verdad permanece en mí, quiere decir que el autor de la verdad está en mí. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya. Quiero invitarte a que abras bien tus oídos. Y estaré para siempre con vosotros, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estaré para siempre con nosotros. Acuérdate que esta escritura fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo que hizo a estos hombres a escribir, ¿no? He oído himnos de alabanza, de adoración, que fueron hombres que vivían en santidad y en integridad, que mientras estaban en oración, vino un cántico nuevo en ellos y lo comenzaron a escribir. Y esos himnos, cada vez que uno los oye, hace un efecto en nosotros. Porque ese himno fluyó del corazón de Jesús. Nada más que usó la boca de ese hombre. Me tocó como testimonio, este es un testimonio en un poblado de Sonora, México. Sonora es un estado que está pegado a Estados Unidos. Lo divide la frontera con Arizona. Y son estados muy desérticos. Yo me crié en el estado de Sonora. Y con los años conocía muchos lugares por mi trabajo. Y afortunadamente una vez me tocó escuchar este testimonio de una iglesia de Guaymas, Sonora, México. Un puerto muy bonito. Y en ese puerto había una iglesita en un barrio, en una comunidad de
si lo podemos medir en nivel económico, ¿no? Era un nivel de gente obrera, gente que trabajan, no empresarios, no, pura gente de ese nivel de obreros, ¿no? Y en esa iglesia donde se predica la verdad y se vive la verdad, pues no les gusta mucho a los que no quieren la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, si la conoces, te obliga a que dejes la mentira y el entretenimiento y que ya no te gusta que te engañen, ¿sí? Y aprendes a vivir el reino de Dios. Y esa iglesita así era. Era un grupito como de 25 personas. Y iba un anciano de 90 años, 89 años, pero fornido, ¿no? El señor fuerte. Y ese hombre cuando el espíritu lo tomaba, empezaba caminando y cantando hacia el púlpito. Y el pastor conocía a los que se movían en los dones espirituales. Y eso, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, y donde se honra a la persona, el Espíritu Santo se manifiesta, sucede algo que las personas que dirigen saben que es la persona del Espíritu Santo, sabe que ese es un momento divino y que totalmente el Espíritu Santo es el que tiene el control. Ahí todos se hacen para atrás y dejan que opere el Espíritu Santo en quien estoy usando. Y en este caso era este hermano con cántico. Y ese hombre cantaba de una manera que nomás fluía. Él no era un cantante, no era un hombre que tenía una voz muy afinada, que digamos, pero sí muy afinado, demasiado en el espíritu. ¿Por qué? Porque de su interior salía ese cántico. Y si había alguien dentro de la iglesia con un dolor de espalda, la persona sanaba. Si había alguien con cáncer, la persona sanaba. O sea, era algo que no tiene nada que ver con que ahora, si no ora por ti un evangelista, los dones son para la iglesia. A mí me llaman como pastor en esta ciudad de Phoenix, Arizona, y me dicen: hermano Eduardo, soy evangelista, estoy viajando por estas ciudades y mi agenda está abierta para llevar una palabra poderosa a su iglesia. Le digo: yo tengo predicando 20 años y siempre la palabra ha sido poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra nunca va a dejar de ser poderosa cuando la vives. ¿Qué te quiero decir? Ahorita estamos viviendo cosas que no hay que asustarnos. Simplemente, como dice la misma escritura, tomar lo bueno y dejar lo malo, para que nosotros podamos disfrutar y vivir la vida. Dice la escritura en 2 de Juan: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Gracia, ¿sabes lo que es? El que tú habites en gracia, el que sepas apropiarte de la gracia. El apropiarte de la gracia es tener la plenitud de Cristo en operación en tu vida. Eso es apropiarte de la gracia. El apropiarte de Jesús y su palabra. ¿Por qué? Por gracia.
somos salvos. Yo no entiendo a gente que cree que es pecador y cree que el Espíritu Santo habita en él. No, ni usa ni el sentido común para poderse darse cuenta. O habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede ser poseído, pero puede ser influenciado por un demonio, al grado que lo puede convencer de apostatar de la verdad, y luego ya después entonces va a ser. Pero mientras la persona esté siendo cristiana, yo lo he visto. Inclusive la Biblia habla de personas que cuando fueron libres y después se fueron a vivir la vida como bajo el espíritu el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Dice, vienen 7 más a él. Y esos demonios lo hicieron renunciar prácticamente a Cristo. Yo he visto la verdad operar. Por eso, regresando ahora al libro de Tercera de Juan, dice el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Vivir en la verdad, Jesús usó términos como aleluya, aleluya, prácticamente vino a activar la vida que Dios diseñó. Jesús es lo que vino a hacer, activar la vida de nuevo. No es una nueva forma de vida, es la vida original que Dios estableció. Cuando Dios crió a Adán y a Eva y puso el soplo de vida en él, ¿sí? Ellos vivían la vida original, esa vida original. Cuando Cristo viene y nos rescata, no vino a darnos una vida que no existía, es la vida original. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, la vida eterna, la vida que él diseñó. Por eso voy a compartirte, a ver aquí, tampoco, tenemos en la palabra de Dios, se me fue de mi cabeza, pero ahorita vamos a regresar. Aleluya, en unos momentos vamos a regresar. No se vaya. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura.
renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Wigglesworth lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Aleluya. Continuamos con este precioso plan divino de nuestro Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero agradecer infinitamente a Dios a aquellos los cuales perseveran en este tiempo, escuchando este tema de perseverar en la verdad, vivir en la verdad, caminar en la verdad. Y mientras estábamos dándote esa información, voy a compartirte un par de versículos que están escritos en Jesús. Ahorita hice mención de Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí lo vemos claramente. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque es una voluntad dispuesta que tú
decides decir, voy a hacer lo que tengo que hacer. En mi caso me pasó a mí algo muy, muy duro, muy fuerte, que vivir confundido, vivir con inseguridad, es algo muy feo. Pero cuando llega un momento donde tienes la certeza que Dios es fiel en lo que Él dice en su palabra, te acuestas en la verdad, vives en la verdad, como caminas en la verdad. Mira lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir, en el espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, aquel que no lleva el yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? Aprendí de un pastor amigo de nosotros. Yo sigo en un libro que él escribe. Es hijo de la pastora Nancy Dufresne. Él fue hijo directo de Kenneth Hagin. Y ese hombre me enseñó que la palabra yugo tiene dos significados y quiero compartírtelo. Los latinos conocemos un solo tipo de yugo, el yugo que le ponen a los bueyes. Oyes este versículo y dices, tu santo, ¿no? Pero hay otro tipo de yugo. El yugo que te une a tu maestro, a tu Salvador. Y eso es lo que está diciendo este versículo aquí. Llevad mi yugo. Es el yugo de Jesús sobre vosotros. O sea, tener en nosotros la voluntad dispuesta de seguirlo a Él. Pero aprende de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Siempre estuvo sujeto al Padre. Nunca hizo ninguna cosa que no estuviera de acuerdo con el Padre. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué hay en nuestras almas? Si tú no llevas el yugo, si tú no estás voluntariamente abrazado de la voluntad de Dios, y esto se lo digo a aquellas personas que no han querido formarse como discípulos. El que no hace la voluntad escrita de la palabra de Dios, hermano, tarde o temprano te vas a dar cuenta que te acostumbraste a que tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones, siempre andas turbado. Pero si tú tomas la decisión de tomar el yugo, abrazarte de la voluntad perfecta que Jesús estableció, lo que está escrito en la palabra. Si Él dice, no dejaos de como algunos tienen por costumbre. No es negociable. O sea, es algo que debe de ser espontáneo en una persona. Yo a las personas que dicen, no, yo no me voy a congregar, ya estoy convencido. O sea, encomiéndalos a Dios y al poder de su gracia. Si ellos no quieren llevar el yugo, llevar mi yugo, dice. O sea, lo que yo establecí, no lo que tu denominación o lo que tu señora te dice o lo que el vecino te dice, no. Y aprender de mí, dice, pero fíjate, pone la aclaración, que soy manso y humilde, tranquilo y humilde. Aleluya. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Él es el ejemplo de nosotros. Solamente haz lo que Él dice. Yo empecé
en una etapa de mi vida orando, Señor, sé que dejé de caminar conforme a tu voluntad y sé que debo de estar en un redil. Sé que tengo que tener un pastor. Sé que tengo que vivir en un orden que tú estableciste. Santo. Y esa era mi oración. Oraba por un pastor. Y horas iba, Señor, gracias. Donde quiera que esté ese pastor, Señor, yo oro por él. Te pido para que en tu nombre ángeles provoquen ese... yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero vivir dentro de un redil. Yo recuerdo, hermanos, que cuando eso se suscitó, cuando eso se dio, me encontré con ese hombre, con el pastor, y me acuerdo que él comenzó a llorar. O sea, el Espíritu Santo estaba tratando con él al grado que estábamos sentados frente a frente en un restaurante y me dice, ¿qué quieres de mí? ¿De dónde nació lo que él me dijo a mí? Agarré la mano, me la puse en la cabeza porque yo ya sabía que él era por el Espíritu Santo y le dije, bendíceme. Sé que soy bendito, pero quiero la bendición de un pastor. Quiere decir, ya entré al orden. Créanlo, que en el momento que yo hice eso, se fue de mí todo lo que estorbaba. El orden y la disciplina, en la verdad, nadie la puede cambiar. Para mi sorpresa, fíjate bien, yo vivía dentro de Estados Unidos y la iglesia que me tocó estar estaba en México. Así que tenía que ir de Estados Unidos a México a esa iglesia. Pero ahí fue donde Dios me mostró lo hermoso que es el balance perfecto, lo que siempre cuidamos en Ejército de Amor. El balance perfecto es creer la palabra con el corazón, ¿sí? Y el Espíritu Santo activo en tu vida. ¿Por qué? Porque el único que puede revelar la palabra viva es el Espíritu Santo. No hay otro método. No existe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y para poder oír la palabra de Dios, necesitas que tu espíritu esté receptible por la persona del Espíritu Santo. No puedes andar con el espíritu constrictado y queriendo recibir palabra. A mí me tocó una vez ver personas que, inclusive, oí una vez al doctor Ed Dufresne que dijo, he querido orar por personas, pero percibo que sus corazones no están receptibles para esto. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida errada. Yo te digo de corazón, nadie va a pagar las consecuencias. Tú las vas a pagar. Así de sencillo, hermano. ¿Usted no ama? Bueno, ¿y cómo nos amó Jesús? Estaba escudriñando lo que los discípulos, cuando vio Jesús que mucha gente se fue de él, y le dijo Jesús a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dice uno de ellos, ¿a quién iremos? Si tú solamente tienes palabra de vida. ¿A quién? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. O sea, no hay otra palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que se nos vaya el tiempo, aquí voy a compartirte otro versículo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Debe. Y esto para muchas personas es como diciendo, uy, qué difícil. No, al contrario, hermano.
Es algo maravilloso que Jesús sea el que opere en ti. Yo a veces le digo, hermanos, que estamos en la misma frecuencia y platicando, le digo, nos debería dar vergüenza a nosotros. Es su gracia, es su poder, es su Espíritu Santo, es su verdad, es su vida. ¿Qué ponemos nosotros? Enjoy, disfrutar. ¿Qué disfrutamos? Esta realidad maravillosa. Si usted me está escuchando allá en Canadá, en Colombia, en México, quita de tus pensamientos que la vida en Cristo es difícil. No. ¿Cómo te podría amar el creador del universo? Murió por ti para venirte a dar un evangelio que sufras y batalles y sea pesado. No. Quítalo de la cabeza y pon en tu corazón y comienza a declarar con tu boca: el evangelio es precioso. La palabra de Dios es vida para mí. Jesús es lo más hermoso para mí. Di cosas que te nazcan, que tú puedas creer con el corazón, y eso va a destruir los mitos, costumbres, tradiciones que sin darnos cuenta nos los metieron poco a poco. ¿Por qué? Porque pues es la manera de manipular a una persona. ¿Por qué? Porque ellos quieren, ¿sí? El sistema del reino espiritual satánico, que vayas a la iglesia, pero que no seas poderoso. Pero una vez que tu confianza es Él y depende de Él, automáticamente vas a andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Lleno de poder. Vas a comenzarte a dar cuenta que vas a comenzar a hacer cosas que jamás te imaginaste. Y yo veo personas: Señor, úsame. Hazle caso. El Señor quiere usarte a ti. No me despido. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea te dice: hasta pronto. No te pierdas el próximo programa, te espero. Fe sin barreras es una provisión que tienes para que vivas feliz. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.